Muy bien. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Continuando con el programa del Seminario Educación, Salud, Justicia y Democracia, organizado por el Capítulo Aguascalientes del Doctorado Interinstitucional en Derecho, así como del Cuerpo Académico de Administración de Justicia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el doctor Mario Santiago Juárez, el cual nos presentará hoy en esta mesa la conferencia Democracia y Derechos. El encargado de la moderación y de conducir los trabajos que comenzamos en este momento será el doctor José Manuel López Libreros, para lo cual me permitiré hacer una breve lectura de su currículum. El doctor José Manuel López Libreros es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, es profesor investigador del Departamento de Derecho, maestro invitado de posgrado de instituciones públicas y privadas, integrante del núcleo académico básico del doctorado interinstitucional en Derecho, consejero representante académico ante el Honorable Consejo Universitario, tiene el reconocimiento PRODEP y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Doctor José Manuel López Libreros, muchas gracias por conducir los trabajos de esta mesa, Democracia, del seminario que organiza el Doctorado Interinstitucional en Derecho, Capítulo Aguascalientes. Tiene usted el uso de la voz. Bien, buenas tardes a toda la concurrencia. Saludo con agrado a todos los colegas, compañeras, compañeros del Doctorado Interinstitucional, del Núcleo Académico Básico de Profesores, del doctorado, integrantes del cuerpo académico, y en especial a nuestro ponente, el doctor Mario Santiago Juárez. Agradecemos su disposición y la posibilidad de participar en este evento. Resaltar la importancia de un evento como el que se está organizando a auspicios del Departamento de Derecho del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en conjunción con el Doctorado Interinstitucional en Derecho y nuestro cuerpo académico. ¿Por qué es importante? Porque se está trabajando sobre temas claves que tienen que ver con un fenómeno que hoy en día pues, nos aqueja a todos en prácticamente todas las actividades, que es pues, la gestión de la pandemia y en concreto cómo esto ha afectado pues, el tema de la educación, la salud y la justicia. Temas que son abordados de distinta manera por las investigaciones que se están desarrollando en el cuerpo académico, así como en el doctorado interinstitucional, en las líneas de investigación, y que dentro de este contexto nos va a presentar la charla o ponencia el doctor Mario Santiago Juárez, que sí tiene que ver con los derechos sociales en México, más allá de su justiciabilidad. Y antes de ceder la palabra al doctor, voy a leer su reseña curricular. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Se dedica a la investigación relacionada con temas de derecho constitucional y los derechos humanos, con un enfoque de igualdad y no discriminación. Y durante el año 2019, o sea, hace muy poco tiempo, realizó una estancia de investigación en la Universidad de Copenhague, Dinamarca, y es precisamente sobre temas que tienen que ver con el Estado social y de derecho. Se desempeñó como subdirector del Museo de las Constituciones de la UNAM de 2011 a 2016, donde dirigió el área de investigación. Ha sido profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde coordinó además la carrera de Derecho, y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Es autor, entre otras obras, del libro Igualdad y Acciones Afirmativas, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación,
así como el libro Manual de Acceso a la Justicia y Debido Proceso para Mujeres e Indígenas en México, de Plaza y Valdés. Además, ha coordinado la elaboración de diversos diagnósticos con perspectiva de derechos humanos, entre los cuales destacan la ausencia del Estado en la defensa de los derechos de las personas migrantes en México y En tierra de nadie, el laberinto de la impunidad. Es profesor investigador, pues, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1, asociado de Ideas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Asociación Civil, miembro de la Red Iberoamericana de Expertos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, profesor de asignatura de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac del Norte. Estimado doctor, vas a contar con 35, 40 minutos para tu exposición, para posteriormente abrir un espacio para las preguntas o el debate, para lo cual les pido que las personas que estén interesadas en alguna pregunta, bien la formulen a través del chat o en su momento pidan el uso de la palabra utilizando la aplicación. Así que, estimado Mario, adelante, el foro es tuyo. Gracias, Manuel. Gracias, Claudio. Gracias a las autoridades de la Universidad de Aguascalientes, también a todos los presentes, a todas las personas que están ahora conectadas. Agradezco su atención, su participación. Y bueno, me gustaría primero señalar que yo creo que el tema de los derechos económicos, sociales y culturales ha sido en México, últimamente, en los últimos años, me atrevería a decir, bastante tratado. Y creo que en México nos hemos enfocado a un tema evidentemente muy importante, que es la búsqueda de la justiciabilidad, la búsqueda del ejercicio efectivo de los derechos, especialmente de los derechos sociales. Sin embargo, en este tema hay una cuestión que me parece, que primero atañe al resto de los derechos, y es la forma en la que el Poder Judicial, los jueces, las juezas, en fin, todo órgano jurisdiccional que tenga que ver con derechos, puede obligar al Estado al cumplimiento de estas normas que muchas veces se encuentran en la Constitución y además en los tratados internacionales, en el caso de México, que hayan sido ratificados por el Senado. Entonces, pensamos que hay varios temas que están entrelazados para resolver lo que pienso yo es un tema que cada vez va a ser más vigente, más necesario, y necesitamos construir no solamente soluciones, sino que una teoría que nos ayude a resolver estos temas. Por una parte, los temas de democracia, ¿no? Sabemos que pues, la democracia podemos definirla como el gobierno que se ejerce por el pueblo y para el pueblo. Ya había un eco por ahí, creo que ya se terminó. Bueno, esta definición, que es una definición, podríamos pensar, clásica, que tiene que ver con lo que podríamos pensar también como el gobierno de las mayorías. Es el gobierno formado por el pueblo y para el pueblo. En este sentido, es la creación normativa cuando en términos kantianos podemos pensar que el pueblo alcanza su mayoría de edad, establece normas para regular su actividad social, y esta idea ilustrada pues ha permeado evidentemente en la mayoría de los países occidentales, y ahora tenemos desde nuestro hemisferio occidental, pues bueno, esa meta, crear gobiernos que están conformados por el pueblo. Pero también nos dice esta definición que el objetivo final es
tiene como fin el ejercicio, podríamos pensar, de los derechos. En el siglo XVIII, siglo XIX se hablaba de la felicidad del pueblo. El Estado entonces tiene como objetivo lograr la felicidad. En las primeras constituciones, incluso podemos pensar en la Constitución de Cádiz, ¿no?, de 1812, se establecía ese principio. El Estado está obligado a buscar la felicidad. El Estado entonces se debe al pueblo y no al revés. El Estado tiene que estar limitado por las constituciones y son estas normas que establecen derechos humanos las mejores, digamos, garantías de que esto suceda. Entonces, aquí nos preguntamos, y si lo pensamos dos veces, podemos caer en una disyuntiva, porque ¿qué sucede si la mayoría busca o intenta restringir los derechos de una minoría? E incluso restringir derechos que, bueno, podrían o no estar en la Constitución y que, por lo tanto, sería, de acuerdo a esta regla de la mayoría, posible que ciertos derechos se vieran limitados. Pues esto yo creo que ustedes han conocido, digamos, leído incluso sobre estos temas, y pues es una clásica discusión del derecho constitucional que se ha saldado con una idea fundamental, que es las mayorías en un Congreso están limitados por las decisiones que una mayoría estableció en una constitución, en una norma que, pues bueno, representa el contrato social. Es decir, en un momento determinado, el pueblo alcanza este consenso y establece los derechos fundamentales que podríamos decir en términos, bueno, utilizando una frase, ¿no? Es un coto vedado. Es un coto vedado, es decir, es un candado, es un límite al poder de las mayorías ordinarias, en el sentido de que pues las democracias, pues el poder de la mayoría pues no necesariamente es siempre el mismo. Y estas constituciones, bueno, la norma constitucional establece justo el límite a una mayoría que podría considerarse en un momento determinado abusiva, ¿no?, que está restringiendo derechos. Entonces, esto se ha resuelto, y también hay que decir que no todos han estado de acuerdo en la solución que se plantea, porque hay teóricos, ¿no?, como bueno, el americano Waldrow, Jeremy Waldrow, que establece justo que la mayoría no puede estar limitada por lo que se consideró en su momento, él utiliza el término de tiranía del pasado, es decir, considerar que los constituyentes son una tiranía porque están estableciendo una norma que tiene que ser respetada por aquellos que en un futuro no han firmado y no conocen la existencia de este consenso, no formaron parte del consenso que estableció la norma constitucional. Bueno, en esta, digamos, solución que da el constitucionalismo, que es señalar que existen ciertos derechos que no pueden ser reformados por una mayoría, si no es que, como algunas constituciones, como la Constitución alemana, establece que solamente aquellas reformas que implican una progresividad en los derechos fundamentales puede ser legítima. Entonces, digamos que con esta premisa y con este vínculo entre democracia y derechos, nos tendríamos que plantear otros problemas, y es qué sucede con ciertos derechos que, como los derechos económicos, los derechos sociales, se han considerado clásicamente como derechos progresivos, es decir, que el Estado está obligado a su cumplimiento de forma progresiva, es decir, escalonada, no
de forma inmediata. Esa fue la fórmula clásica, eso fue como se entendió, incluso en la redacción del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Parece, y también eso es importante decirlo, que en aquella época había un consenso sobre la necesidad de la creación y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Pensemos especialmente en los derechos sociales, el derecho al trabajo, que ahora pues se cuestiona incluso económicamente, se piensa que no puede existir un Estado que garantice el trabajo para todos y todas. Pues pensemos que en los años 50 del siglo pasado existía justo esta idea de que sí el Estado podía alcanzar lo que se conoció como pleno empleo. Y este empuje, digamos, de la economía y decisión, sobre todo del Ejecutivo y del Congreso de muchos países en aquella época, implicó un cambio de paradigma del Estado liberal a un Estado social, o un Estado de bienestar. Entonces, en este Estado social o Estado de bienestar, entendiendo el Estado como un promotor de los derechos, no solamente de los derechos civiles y políticos o de las libertades clásicas, como la libertad de tránsito, la libertad de imprenta, la libertad de expresión, sino también de los derechos económicos. ¿Cómo se entendió entonces en los años 50 la obligación del Estado? Pensemos concretamente, por ejemplo, en el Estado donde coinciden los analistas, que inició el estado de bienestar moderno, y es en la Inglaterra de la posguerra, es decir, de la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, inicia un programa, una política pública, hoy diríamos política pública, pues de gran calado, que implica en ese momento dar vivienda, trabajo, otorgar derechos sociales como el seguro de desempleo, también seguridad social, que implicaría pues acceso a los servicios de salud, a los servicios también de jubilación, de cesantía por edad avanzada, todo lo que conocemos nosotros como seguridad social, que en nuestro país está relacionado con el trabajo formal, ¿no? El Estado, en aquella época, el Estado inglés, se da la tarea de subir el nivel socioeconómico, que pues estaba evidentemente diezmado por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estas ideas que, bueno, que yo creo que permanecen hasta los años 70, y que no solamente Inglaterra, sino la mayoría de los países europeos comienzan después de la Segunda Guerra Mundial, y algunos, pues bueno, mucho tiempo después, ¿no? Por ejemplo, el Estado Social Español, que comienza con la Constitución de 1977, si no me equivoco, de ese año, la Constitución portuguesa después de la dictadura, la Constitución griega, la Constitución italiana. Es decir, hay un movimiento constitucionalista que establece estados sociales como modelo para Europa. Y hoy en día, después de más de 70 años de esos modelos, del inicio de esos modelos, vemos unos estados sociales, estados de bienestar, y en casi toda Europa. Incluso hoy, pues como obligación de los tratados económicos y los tratados también de derechos humanos a nivel europeo, vemos que esto está buscando una armonización. Sin embargo, tanto en Europa como en otras latitudes, no queda claro y no ha quedado claro desde ese momento cómo lograr no solo que el Estado se comprometa a otorgar a su población como una obligación derechos sociales. Por ejemplo, derecho a la educación básica de calidad para toda su población. Es curioso porque el derecho a la educación es un derecho que incluso antes de la creación del estado de bienestar, y yo pensaría que desde inicios, cuando menos desde los años 20, 30 del siglo pasado,
se llegó a un consenso y se cree que esto fue como consecuencia de la revolución industrial, la búsqueda de un derecho a la educación universal, es decir, un derecho que estaba incluso subvencionado, que lo sigue estando en la mayoría de los países, por el Estado. Es derecho a la educación universal, gratuita y de calidad que imparte el Estado. Incluso en los países más liberales o neoliberales como Estados Unidos, el derecho a la educación básica es y sigue siendo gratuito. No podemos decir lo mismo del derecho a la salud, ¿no? En Estados Unidos, si bien es cierto que en los años 30, y especialmente o en la presidencia de Roosevelt, vemos que hay un empuje muy importante de parte del Ejecutivo para la implementación de estas políticas de búsqueda pues, de impulso de la economía para crear trabajo para todos. Es decir, el fin del gobierno del Estado era también el pleno empleo. Sin embargo, bueno, también hay que decir, bueno, ¿qué pasaba en México? Es curioso porque nosotros, si hacemos un análisis del estado social, del estado de bienestar, nunca va a aparecer la historia mexicana. Y esto es así porque nuestra historia y la creación de nuestro derecho social, incluso la constitucionalización de normas sociales que se encuentran en el 123 principalmente y en el artículo 27 constitucional, no obedecen, y aquí hay que señalar esta distinción muy importante, a un marco jurídico que podríamos definir como estado social o estado de bienestar. ¿Por qué razón? Porque los derechos que se establecen en el artículo, principalmente en el artículo 123, son derechos del trabajo, es decir, de los trabajadores, pero que están relacionados con o vinculados con el trabajo formal. La universalización de los derechos, por ejemplo, el derecho a la salud en el artículo 4 constitucional, es mucho más moderno que el artículo 123. La introducción de estos derechos en los años 60 y 70 fueron paulatinos y siempre progresivos. Podríamos señalar que la garantía tal cual del derecho a la salud, con un sentido universalista, pues lo encontramos tal vez de forma tímida en el sexenio de Felipe Calderón, y es hasta este sexenio cuando se establece en la Constitución como un derecho gratuito, universal y de calidad, ¿no? Pero así podríamos pensar también con otros derechos, el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda en México también está vinculado con el trabajo formal porque es a través de institutos como el Infonavit o el Fobiste, ¿no? A través de la, digamos, de pertenecer, de ser derechohabientes de estos institutos de seguridad social públicos, cómo se puede acceder a un crédito de vivienda. Sin embargo, pues bueno, vemos que la creación de este tipo de políticas se dio de forma muy diferente en Europa. Esto no quiere decir que estemos en un camino, un derrotero incorrecto, sino simplemente que nuestras ideas van o nuestros derechos van siendo, digamos, se han ido sumando y se han ido creando de forma progresiva, cuando menos en la Constitución. Otra cuestión es lo que sucede en la vida real. Y ahí, digamos, podríamos plantear la pregunta fundamental de esta charla, que sería cómo logramos que los derechos económicos y especialmente los derechos sociales sean realmente ejercidos, sean por todos, sin importar su trabajo, si este trabajo es formal o no. Bueno, evidentemente todos los estados buscarían en un, digamos, en un ideal que todos los trabajos pues contaran con este requisito de formalidad para agregar a
este grupo que se pretende ser universal a más personas, ¿no? Hasta que todas las personas pudieran acceder a estos derechos que hasta ahora son exclusivos de los grupos que trabajan en el sector formal, pues no podríamos alcanzar pues ese principio de universalidad. Entonces, la pregunta que sigue sería, bueno, nosotros creo que hemos llegado a la conclusión, por lo menos desde el ámbito jurídico, a mí me parece difícil hoy en día que se pueda discutir el carácter de los derechos económicos, sociales y culturales como aquellos que puedan ser garantizados a través de la vía jurisdiccional. Es decir, nosotros hemos llegado a la creencia de que si le solicitamos a los jueces, por ejemplo, a través de una garantía del derecho de amparo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, pues pensamos que los jueces tienen la obligación de establecer mecanismos para que esto sea una realidad. Sin embargo, esto está demostrado en la mayoría de los países que han intentado esto de forma masiva. México todavía no lo hace con esas dimensiones. Por ejemplo, en Colombia, donde existe lo que se conoce como la garantía de tutela o la tutela, donde los ciudadanos pueden acudir de forma mucho más sencilla que el juicio de amparo a los jueces que van a determinar en última instancia si se ha violado o no, si se ha incumplido o no con estos derechos sociales, económicos, y obligarán al Estado a crear, a otorgar de forma fáctica estos derechos. Sin embargo, se ha demostrado que esto ha favorecido, sí, a una parte importante de la clase media. Es decir, es la clase media la que tiene acceso a abogados o que tiene el conocimiento que, pues bueno, les permite acudir a los jueces para que decidan sobre cuestiones de salud, de vivienda, de cuestiones de, por ejemplo, acceso al trabajo. Sin embargo, hay un gran porcentaje de la población que no se encuentra protegido a través de estos mecanismos. Por eso me pregunté yo, para realizar esta estancia postdoctoral en Dinamarca de la que hablaba el doctor Manuel, ¿qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué mecanismo podríamos, digamos, echar a andar para que esto fuera una realidad? Digamos, si nosotros partimos de la idea de que en nuestra historia en México, pues queda claro desde mi punto de vista que la mayoría de la población apuesta a una igualdad sustantiva, una igualdad real, donde los derechos económicos, sociales y culturales sean impulsados por el propio Estado. ¿Por qué digo esto? Porque esto fue la lucha en la revolución que se plasmó posteriormente con la redacción de la Constitución del 17. Es decir, nosotros podemos encontrar en la Constitución, en el artículo 27 constitucional, recordemos que pues, una de las principales banderas de los revolucionarios fue la repartición de los latifundios, ¿no? La división de los latifundios en pequeña propiedad y especialmente para los campesinos de todo el país, la creación de ejidos, es decir, tierras que se iban a trabajar de forma comunal y que implicaría una redistribución de la riqueza. En el siglo XIX y en el siglo XX mexicano, la riqueza estaba muy relacionada con el territorio. Ahora, digamos, en la era de la información, después de otra revolución industrial, pues esto ha quedado, digamos, diezmado. Podemos encontrar riqueza más allá de la propiedad, digamos, de la tierra. Sin embargo, es importante pensar que esa fue la motivación más importante de los revolucionarios de principios del siglo XX. Nosotros entonces, así como Dworkin hace un estudio para Estados Unidos y señala que el valor fundamental de los americanos es la democracia, para mí queda claro que el valor fundamental
de los mexicanos es la igualdad, ¿no? Nosotros hemos hecho varias revoluciones desde la independencia. La idea fue igualar, eliminar los privilegios, eliminar los títulos de nobleza y eliminar también las castas para que las personas afrodescendientes, para que los indígenas gozaran de los mismos derechos, incluso del derecho al voto para todos y todas. Esto es una reivindicación también que se da durante la revolución, y el ejercicio de los derechos democráticos, del derecho al voto activo y pasivo para todos los mexicanos, para todos y todas, ¿no? Después de los años 50, con la reforma constitucional, donde también las mujeres pues alcanzan ese derecho, pues la búsqueda de la igualdad ha sido fundamental. Y no solamente la igualdad ante la ley, ¿no? Como un trato igualitario de todos y todas, sino también una igualdad sustantiva. Eliminar esa opulencia, eliminar la indigencia, en palabras de Morelos, fue también una bandera de la revolución de 1910. Con esto quiero señalar que el Estado debería retomar su papel de garante de los derechos económicos, sociales y culturales. Y con esto no estoy siendo marxista ni mucho menos comunista, ¿no? Sino simplemente recordar que esto está escrito en los tratados internacionales, tanto en la Declaración Universal como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como en el Pacto de San José. En todos estos instrumentos internacionales vemos con claridad que es el Estado el que está obligado a cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales. ¿De qué manera? Pues uno diría, bueno, pues a través de resoluciones judiciales que vayan obligando a la administración pública y al legislador a cumplir con estos derechos. Desde mi punto de vista, esto es posible, sin embargo, es lento y además es contrario a nuestra propia historia. Nosotros hemos establecido una constitución del 17 para obligar al Estado justo a esto. Los derechos económicos y el derecho económico regulado también en el artículo 28 constitucional posibilita al Estado, y no solamente lo posibilita, lo obliga a crear políticas públicas económicas, un plan nacional de desarrollo que busca el cumplimiento de los derechos, pero no solamente de los derechos civiles y las libertades básicas, como ya decíamos hace un momento. Yo creo que en México, después de la influyente libro de Abramovich, ustedes lo recordarán, sobre los derechos sociales y estableciendo a través de una investigación muy rigurosa que no existe nada teóricamente que pueda distinguir entre libertades clásicas, derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales, sino que estos son todos obligación del Estado, ¿no? La obligación de garantizar y de que todos estos derechos sean ejercidos recae en el Estado. Esto no significa tampoco que el Estado tenga que proveer en todo momento de estos derechos. Tal vez sería utópico e incluso imposible bueno, no sé si imposible, pero que el Estado proveyera, por ejemplo, de vivienda para todos. Pero sí debe buscar que la economía tenga como consecuencia, digamos, este marco económico y este incentivo a la incluso planeación económica, tenga como fin último el empoderamiento económico de las personas para que estos a su vez puedan acceder a, cuando menos, créditos que puedan bueno, tener como fin la propiedad, ¿no? Es decir, el Estado tiene todo el poder para hacerlo y este poder ha sido, nosotros sabemos, ha sido diezmado y ha sido puesto en duda desde los años 70 y especialmente en México a partir de los años 90, ¿no? Donde se consideró que el Estado debía regresar a esta idea liberal
donde no debía entrometerse en cuestiones económicas. Sin embargo, mi tesis principal es que esto contradice no solamente el 27, sino el 28 constitucional, el artículo 23, pues deja desamparados a los trabajadores, deja desamparados a los ciudadanos sin un sustento, digamos, legal ni constitucional, sino todo lo contrario, porque vamos a ver que los comités, especialmente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, ha establecido reiteradamente que es el Estado, a través de mecanismos económicos y con todos los recursos posibles, con todos los recursos a la mano, el que debe hacerse responsable del ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, no es ni mucho menos el propio ciudadano el que debería, con sus propios medios, alcanzar el ejercicio de estos derechos. Porque, como también en palabras de Ferrajoli, mercantilizar o monetizar los derechos económicos, sociales y culturales privan a la mayoría de su ejercicio efectivo. La privatización de los servicios públicos, servicios de salud, de educación, no es una cuestión que sea solamente exclusiva de México, sino ha sido una constante desde los años 70 y especialmente a nivel internacional desde los años 80, donde incluso pues las pensiones fueron privatizadas. Estas pensiones, al privatizarse, condenan a la mayoría de los pensionados, aquellas personas que han cumplido con los 25, 30, 35 años de haber trabajado o con una edad para poderse jubilar, pues a la pobreza. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en la mayoría de los países que han privatizado su sistema de pensiones, han depauperado a la población jubilada. Entonces, no, evidentemente tampoco estamos hablando de un modelo de Estado donde el Estado era dueño de toda, digamos, todas las posibles empresas que estuvieran vinculadas con el otorgamiento de servicios. Pero sí sigue siendo el Estado el único y último responsable en el cumplimiento de estos derechos. Claro que, y bueno, ya no me alcanzaría el tiempo para hablar de cada uno de ellos. Cada uno de los derechos sociales necesita una intervención modulada. Digamos que no es lo mismo la obligación que tiene el Estado frente al derecho al trabajo, por ejemplo, donde claro que debe incentivar el pleno empleo, pero bueno, ahí se agota, digamos, su obligación. La obligación de buscar sistemas de salud universales, pues ahí el Estado está completamente obligado con todos sus recursos para crear acceso a la salud para todos y todas. No será lo mismo, por ejemplo, con el derecho a la vivienda, donde en la mayoría de los países, cuando mucho en estas, digamos, en esta situación, por más rico que sea, pues lo que hacen es buscar vivienda accesible, con créditos blandos, que faciliten a los trabajadores y a las familias o a las personas en situación de vulnerabilidad tener una vivienda digna. Pero entonces con esto quiero decir que el Estado, aunque siempre está obligado, no está obligado de la misma manera siempre. Y esto es una solución desde mi punto de vista, digamos, fortalecer esa vocación que tiene el Estado de forma natural en México desde la Constitución del 17, antes que apostar por una judicialización de todos estos derechos a través, ¿no?, de los órganos jurisdiccionales, que no están preparados ni mucho menos para una transformación que implica, desde mi punto de vista también, una decisión más que judicial, es una decisión democrática. Es una decisión que tiene que buscar el consenso de los representantes en el Congreso y del Ejecutivo, que, como ya sabemos, en una democracia son elegidos por el pueblo, ¿no? Entonces, con esto, con la redacción original del artículo 27, 28
y del artículo 123 y otros artículos, como el artículo primero, que establece la igualdad y la no discriminación, tendríamos, desde mi punto de vista, y esa sería como mi hipótesis, pues el círculo cerrado para lograr que el Estado mexicano se convirtiera en un Estado social o en un estado de bienestar que, pues, lamentablemente no lo es. Así que muchísimas gracias y espero preguntas, algún comentario. De mi parte, ninguna. Adelante, Luis Fernando. Sí, mi pregunta es si en relación con estos derechos existe como algún tipo de jerarquía que debe cumplirse de manera inmediata y si existen mecanismos de supervisión a nivel internacional. Sí, bueno, justo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido a través de un mecanismo que es el protocolo facultativo, cuando los estados, los particulares presentan una comunicación a estos comités, especialmente este comité, el comité ha señalado que hay ciertos aspectos de la salud, por ejemplo, o de la educación que tienen que ser inmediatamente ejercidos. Por ejemplo, el derecho a la salud para las personas privadas de la libertad. Es un derecho que tiene que ejercerse de forma inmediata. El derecho al acceso a la salud en casos de emergencia, ¿no? Por ejemplo, lo que tenemos ahora, pero también una emergencia, un accidente, ¿no? Es un derecho que no puede esperar, pues, una decisión posterior o progresiva o la creación, el destino de fondos específicos para ello. Pero entonces vemos que hay unos mínimos dentro de los derechos sociales, pero estos mínimos son los mínimos que establece el comité, no son los mínimos que establece nuestra Constitución, por lo que el Estado estaría obligado desde la creación o desde la redacción de estos artículos y desde la ratificación de la Convención del Pacto Internacional, del Pacto de San José también, a todo, es decir, a que todos sean universales, que todos sean accesibles y que todos se realicen con dignidad, ¿no? Ahora, hablabas de una jerarquía, ¿no? Como todos los derechos económicos, sociales y culturales son indivisibles e interdependientes. Entonces, digamos, el máximo es una cuestión que debe medirse de acuerdo a los parámetros que también ha establecido el comité, pues son estos ideales, ¿no? Que implicaría que realmente fuera universal, que realmente fuera accesible y que además fuera digno digamos, en todos los aspectos. Bien, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que tenga alguna duda, comentario, pregunta? Yo quisiera, digo, aprovechando el foro, Mario, tu opinión acerca de los mecanismos judiciales para efectivamente llegar al goce de estos derechos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, por ejemplo, sobre el juicio de amparo? Yo creo que el juicio de amparo, bueno, como se ha dado, hay una sentencia, digamos, famosa, que es el pabellón 13, donde la Corte decide que el Estado está obligado a la creación de, bueno, más bien a dar acceso a ciertos grupos de personas a la salud. Sin embargo, no llega al detalle
para señalar en qué sentido tendría que ser este acceso universal o este acceso a este grupo. Creo yo que lo hace por un principio que muchos órganos jurisdiccionales repiten, que es que el Ejecutivo y el Congreso tienen en materia económica una libertad configurativa, señala, ¿no? En esta libertad configurativa el Poder Judicial no puede entrometerse, no puede decir de qué manera debe hacerse, pero a mí me parece que es una decisión un tanto tímida, porque tendría que haber apostado, desde mi punto de vista, a señalar que, bueno, tal vez sin importar la vía que escoja el Estado para realizar efectivamente los derechos sociales, tiene que tener un plan y tiene que ser un plan que se dirija a la universalidad. Pero esas cuestiones no son abordadas por el Poder Judicial, por la Suprema Corte, porque tiene una visión desde mi punto de vista conservadora y liberal, ¿no? Que también pienso es una cuestión que no es propia de nuestro constitucionalismo, sino que ahí sí usaron este principio tal vez importado. No digo que sea incorrecto, pero no ha habido una formación, digamos, de interpretación de la Constitución de acuerdo a nuestros principios y a nuestros valores constitucionales, que ya decía yo, tienen que ver más con la igualdad y menos con la libertad. Bien, sin duda interesante, muchísimas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Si no es así, doctor Claudio, te regreso los controles para cerrar el evento, no sin antes agradecer la ponencia y la disposición del doctor Mario Santiago Juárez para poder platicar con nuestra comunidad sobre un tema tan trascendente como lo es el que nos ha planteado en relación a los derechos sociales, más allá de la justiciabilidad y la evolución que tiene pues en nuestro país. Muchas gracias, Mario. Doctor Claudio Antonio Granados. Gracias. Muchas gracias, doctor Libreros, doctor Mario Santiago Juárez. Le seguimos agradeciendo su participación en este foro que organiza el Doctorado Interinstitucional en Derecho Capítulo Aguascalientes, que sin lugar a dudas será de gran utilidad para la formación de nuestros alumnos del pregrado. Quiero expresarle a la comunidad que siguiendo nuestro programa del Seminario Educación, Salud, Justicia y Democracia, el próximo jueves tendremos la mesa, el desarrollo de la mesa 3 de justicia y equidad de género, que será moderada por el doctor José Luis Eloy Morales Brandt. Igual estamos convocando a las 12 horas por este mismo medio Teams para que puedan participar todos los aquí presentes. Nos acompañará justamente en esta mesa el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, que, como ustedes saben, ha venido trabajando recientemente desde el Colegio de México en temas relacionados en materia de salud. Entonces, por ahí podremos charlar con él, tener cierta interacción, él como parte del claustro académico del doctorado por el capítulo Aguascalientes en calidad de cotutor de nuestros alumnos. Les agradezco a todos su presencia y esta conferencia la pueden seguir en la página web del Doctorado Interinstitucional en Derecho, pero particularmente en la página oficial del Departamento de Derecho. Les agradezco a todos su participación y nos vemos entonces en la siguiente mesa el jueves 15. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego.